Y si Julio no viniera a sacarte estabilidad, sino mostrarte que ya no podés seguir sosteniendo una versión tuya que quedó chica, vamos a ver cómo vienen las energías para Julio. No se siente como un mes tranquilo ni lineal. Se siente como una corriente que primero acelera, después frena, más tarde limpia y finalmente te obliga a elegir hacia dónde querés ir. Podés llegar a sentir más ansiedad, cansancio, recuerdos que vuelven, vínculos que se mueven o una incomodidad difícil de explicar, así que no necesariamente significa que estés retrocediendo. Muchas veces, cuando una etapa interna está por terminar, lo primero que aparece no es claridad, aparece ruido, resistencia, esa sensación de que algo ya no encaja, aunque todavía no sepas qué viene después. Yo veo a Julio como un gran proceso de corrección de rumbo. Este mes nos pregunta si lo que decimos querer coincide con nuestras decisiones, nuestros hábitos, nuestros vínculos y la forma en la que usamos nuestra energía. También nos enfrenta con una verdad incómoda. A veces pedimos cambios, pero seguimos aferrándonos a la identidad que creó la realidad que queremos dejar atrás. La energía general del mes se mueve entre tres aprendizajes. El primero es actuar sin reaccionar. El segundo es distinguir la intuición verdadera de la fantasía, el miedo o la idealización. Y el tercero es revisar desde dónde buscamos amor, reconocimiento, seguridad y pertenencia. Julio puede abrir oportunidades enormes, pero también puede amplificar el orgullo, la impulsividad y la necesidad de controlar lo que todavía no entendemos. El comienzo del mes. Romper sin destruir. El 4 de julio, Marte se une a Urano y al mismo tiempo forma un aspecto armónico con Neptuno. Marte representa la acción, Urano rompe estructuras y acelera, Neptuno conecta con la intuición, la sensibilidad y lo invisible. Esta mezcla puede sentirse como una urgencia por liberarnos de algo o como una inspiración repentina que nos muestra un camino distinto. El problema aparece cuando confundimos libertad con huida. Podemos sentir ganas de cortar una relación, abandonar un proyecto, discutir o cambiar todo de golpe, solamente porque ya no toleramos la tensión. Pero esta energía no pide destruir por impulso, pide liberar lo que de verdad está vencido. Una reacción busca descargar, una decisión consciente busca transformar. El 5 de julio, Marte forma un trígono con Plutón y esa fuerza empieza a concentrarse. Es la posibilidad de mirar un miedo de frente, tomar una decisión profunda y dejar de negociar con un hábito que sabemos que nos lastima. También puede ayudarnos a recuperar energía perdida en obsesiones, luchas de poder o vínculos donde sentimos que siempre tenemos que demostrar algo. El 6 de julio, el Sol entra en tensión con Saturno y la Tierra alcanza el afelio, su punto más lejano del Sol. Simbólicamente puede sentirse como una pausa más fría, una distancia necesaria para ver las cosas con realismo. Saturno pone límites, marca tiempos y muestra lo que no tiene bases firmes. Puede haber cansancio, dudas o demoras, pero no todo límite es castigo. Algunos límites son protección. Este día conviene ordenar, simplificar, cuidar el cuerpo y dejar de prometer más de lo que podemos sostener. Saturno no viene a quitarle el sueño. Viene a preguntarte qué estructura necesita ese sueño para poder durar. El portal 7 del 7 y la limpieza interna. El 7 de julio se combina el portal 7 del 7, Neptuno retrógrado y la luna en cuarto menguante. Esta es una de las energías más introspectivas del mes. El 7 se relaciona simbólicamente con la búsqueda interior y la sabiduría. Neptuno retrógrado nos lleva a revisar sueños, ilusiones, escapismos e idealizaciones. Y la luna menguante acompaña procesos de cierre y depuración. Podemos estar más sensibles, cansados, nostálgicos o permeables a lo que sucede alrededor. También puede aumentar la intuición, pero hay algo importante. No todo lo que sentimos es una señal. A veces es ansiedad, agotamiento, una herida vieja interpretando el presente. La espiritualidad madura no consiste en convertir todo en un mensaje del universo. Consiste en aprender a escuchar sin perder el contacto con la realidad. Este portal puede ayudarnos a reconocer qué fantasías sostenemos porque nos da miedo aceptar una verdad. Tal vez idealizamos una relación, tal vez esperamos que alguien cambie, tal vez repetimos que todo va a mejorar, pero no hacemos nada diferente. Neptuno retrógrado limpia la niebla, y aunque al principio duela, también devuelve energía. El 9 de julio, Venus ingresa en Virgo y cambia el tono afectivo. Venus habla del amor, el placer, la autoestima y los vínculos. En Virgo, el amor se vuelve concreto, ya no alcanzan las palabras lindas, importan los hechos, la presencia, el cuidado y la coherencia. Esta energía ayuda a ordenar vínculos, finanzas, hábitos y prioridades, pero también puede volvernos demasiado críticos. Podemos empezar a buscar defectos en todo
o creer que amar significa corregir al otro. Cuidar no es controlar, ayudar no es decidir por los demás, y tener estándares sanos no significa buscar una persona perfecta. El 10 de julio, Venus se une al nodo sur y se opone al nodo norte. Pueden volver personas, recuerdos, deseos o patrones afectivos del pasado. No siempre vuelven para quedarse. Muchas veces vuelven para mostrarnos si todavía somos la misma persona que aceptaba eso. Extrañar algo no significa que nos haga bien. El 13 de julio Venus forma una cuadratura con Urano y los vínculos pueden moverse de manera inesperada. Puede aparecer necesidad de espacio, cambios de deseo o ganas de romper recuerdos. La clave es no reaccionar desde la ansiedad. A veces necesitamos libertad, otras usamos la libertad para evitar intimidad. El 14 de julio llega la luna nueva. Después de toda una revisión, aparece un espacio de siembra. No hace falta pedir 10 cosas. Conviene elegir una intención simple, real y posible, y preguntarnos qué pequeño acto cotidiano puede empezar a sostenerla. La mitad del mes. Cambiar la conciencia, no solo la forma. El 15, Urano forma un sextil con Neptuno. Esta es una energía colectiva y profunda. Urano despierta, Neptuno inspira. Juntos pueden abrir nuevas formas de entender la espiritualidad, la creatividad y la tecnología, la comunidad y la sensibilidad humana. Podemos sentir deseos de explorar otras prácticas o comprender que algunas creencias ya no representan quiénes somos. El 18, Urano forma un trígono con Plutón. Acá el cambio toca raíces profundas. No se trata de cambiar la decoración de una vida construida sobre los mismos miedos, se trata de modificar la estructura. Podemos ver un patrón familiar, una forma de control, una creencia heredada o una identidad que ya no tiene futuro. Este tránsito puede sentirse como una muda de piel, y cuando una piel vieja cae, hay vulnerabilidad. Por eso no conviene llenar el vacío enseguida. A veces ese espacio necesita silencio para que aparezca algo nuevo. El 19, Marte forma un sextil con Saturno y nos da una energía más estable para actuar. Es un buen momento para organizar, construir, poner límites, sostener hábitos y terminar lo pendiente. Después de tanta intensidad, esta combinación nos recuerda que el cambio real no se demuestra con un gran discurso, se demuestra con constancia. El 20, Júpiter forma un trígono con Neptuno y una oposición con Plutón. Es una de las energías más amplificadas del mes. Júpiter expande. Neptuno abre la fe y la imaginación. Plutón lleva todo al extremo y muestra nuestra relación con el poder. Podemos sentir una gran inspiración o la certeza de que estamos llamados a algo más, pero también podemos exagerar, idealizar o creer que nuestra verdad es la única. El 21. La Luna entra en cuarto creciente y Júpiter forma sextil con Urano. Lo que sembramos en la Luna nueva necesita una acción. Puede aparecer una oportunidad, una conversación o una idea inesperada. No hace falta tener todo resuelto para dar un paso, pero sí dejar de esperar certeza absoluta. El cierre del mes, del ego aislado a la conciencia colectiva. El 22, el Sol ingresa en Leo y empieza una etapa más creativa, visible y expresiva. Leo nos recuerda el derecho a brillar, disfrutar y ocupar espacio, pero también muestra la sombra del orgullo, el dramatismo y la necesidad de reconocimiento. Brillar no es exigir que todos nos miren. Brillar es permitir que nuestra esencia se exprese sin apagar a nadie. El 23, Mercurio retoma su movimiento directo. Conversaciones, decisiones, ideas y trámites pueden empezar a destrabarse. Podemos comprender algo que antes parecía confuso, pero conviene avanzar con calma e integrar lo aprendido durante la revisión. El 26 se abre simbólicamente el portal del León. Saturno comienza su retrogradación y los nodos cambian al eje Acuario-Leo. Este es uno de los grandes puntos de giro del mes. El nodo norte en Acuario marca una dirección vinculada con comunidad, cooperación, redes y conciencia grupal. El nodo sur, en Leo, nos pide depurar la necesidad de ser el centro, la búsqueda constante de aprobación y el apego a una imagen especial de nosotros mismos. El 27, el Sol se opone a Plutón, forma un trígono con Neptuno y un sextil con Urano. Puede haber luchas de poder, verdades que salen a la luz, necesidad de liberación y una intuición muy fuerte. Algo de la identidad puede morir simbólicamente para que aparezca una versión más auténtica. No conviene dramatizar cada conflicto, pero tampoco minimizar lo que se revela. Si una situación muestra control, manipulación, dependencia o desgaste,
hay que mirarla. El desafío es transformar sin destruirnos en el proceso. El 29 llega uno de los grandes clímax del mes. Venus forma una cuadratura con Marte. El Sol se une a Júpiter y tenemos luna llena. Todo se amplifica. El deseo, el enojo, la confianza, el orgullo y las emociones pueden sentirse con más fuerza. Lo que venía oculto puede hacerse evidente. Un vínculo puede definirse. Una verdad puede decirse. Una situación puede llegar a su límite. La luna llena no crea de la nada. Muestra lo que ya estaba creciendo. Por eso, antes de reaccionar, conviene preguntarnos si respondemos al presente o descargamos meses de acumulación. El Sol con Júpiter puede dar entusiasmo, pero también exceso. No prometamos desde la euforia, algo que después no podemos sostener. El 30, el pico de la lluvia de meteoros, Delta Acuáridas del Sur, cierra el mes con una imagen hermosa. Luces atravesando la oscuridad. Simbólicamente es una invitación a ampliar la mirada. Julio termina recordándonos que incluso una etapa intensa puede dejar destellos de sentido. Durante este mes, conviene mover el cuerpo para descargar tensión, escribir antes de tomar decisiones importantes, revisar vínculos desde los hechos, ordenar rutinas, cuidar el descanso y dejar el espacio para el silencio. También conviene elegir una intención concreta y acompañarla con una acción pequeña pero constante. Lo que necesitamos evitar es actuar en caliente, idealizar señales, convertir cada emoción en una verdad absoluta, discutir para ganar, decidir desde la ansiedad y usar la espiritualidad para escapar de conversaciones o responsabilidades concretas. Julio puede despertar mucho poder, pero ese poder necesita dirección. Julio no viene a castigarnos ni a desordenarnos porque sí. Viene a mostrarnos dónde la energía ya no circula, dónde seguimos viviendo desde una identidad vencida y dónde necesitamos elegir con más conciencia. Puede ser un mes intenso, pero también profundamente liberador. La pregunta no es solamente qué va a pasar, la pregunta es quién elegís ser frente a lo que pase. Si querés saber cómo van a estar las energías del mes de julio en tu signo, déjamelo en comentarios. ¿Y qué parte de este mensaje sentís que más te está hablando?